Damos inicio a la sesión. La sesión del día de hoy, la idea es revisar las oraciones con las inconsistencias más comunes que he encontrado en las evidencias que han enviado hasta el momento. Entonces, empezamos como siempre en el cronograma de actividades, deben estar viéndolo en pantalla. Tenemos el cronograma de actividades, estamos trabajando en el Activity 1 o Actividad 1. Debemos trabajar en material multimedia Welcome, ok, que se encuentra en la unidad. Esto ya se trabajó durante nuestra primera sesión, así que si tienen alguna duda acerca de cómo acceder a este contenido o cómo trabajarlo, por favor revisar. La grabación de la sesión anterior se encuentra ya publicada en anuncios, fue enviado a sus correos y además lo encuentran en la carpeta Online Sessions en la parte izquierda de nuestra pantalla. Encontramos la carpeta Web Conference Recording. Ahí encontrarán todas las grabaciones. Entonces, si tienen dudas acerca de cómo acceder a ese material, por favor revisar esa grabación y ponerse al día con la información que se dio en el mismo. Estamos trabajando en este momento las actividades correspondientes a la Activity 1. Entonces tenemos la evidencia Identities, la evidencia interactiva My School Bag y la evidencia Blog Presentations. ¿Ok? Entonces, recordemos que las fechas son informativas. Las fechas del 08 de julio al 14 de julio son informativas. Cuando llegue el 14 de julio, las evidencias o las evidencias de la actividad 1 no van a cerrar, no van a concluir, estarán habilitadas hasta el final del curso y la fecha final de recepción de evidencias que será el 14 de agosto. La fecha final de recepción de evidencias, la fecha final del periodo de mejoramiento, 14 de agosto. Entonces, estamos trabajando en este momento entonces las evidencias Identities, la evidencia interactiva My School Bag y la evidencia Blog Presentations. Muy bien. Pido disculpas, parece que alguien tiene música alrededor, en fin, no puedo controlar esos elementos. Voy a intentar deshablar un poco más duro. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir entonces unas oraciones que ya he visto de las evidencias que me han enviado hasta el momento. ¿Qué va a pasar en este momento en esta sesión? Yo voy a hablar sobre esas oraciones, voy a corregirlas. Ustedes van a prestar atención. Al final de la misma, si tienen dudas, me van a hacer las preguntas. En nuestras próximas sesiones, este proceso de revisión de oraciones y corrección de oraciones va a ser un poco más colaborativo entre ustedes y la instructora, es decir, entre ustedes y yo. Pero en este momento, como en nuestra primera sesión revisando oraciones, voy a hacer este proceso yo, de manera que ustedes presten atención y al final me hagan todas las preguntas que tengan acerca de el manejo de las estructuras que voy a hablar. La mayoría de las oraciones que se ven en pantalla son oraciones que vienen de la evidencia Identities. La evidencia Identities, como se habló en la primera sesión, es una evidencia donde usted tiene que utilizar la estructura, donde se evalúa el uso del verbo to be, pronombres personales, la estructura there is, there are, y el vocabulario relacionado a útiles escolares y hay un poco más de vocabulario dentro del material multimedia, pero realmente la evidencia evalúa lo que se ve dentro de la materia multimedia. Y por eso se hizo esa grabación, esa sesión, perdón, con toda esa información. Por favor, revisen esa información. La mayoría de las oraciones aquí, como les digo, son de la evidencia Identities, donde evalúa el uso del verbo to be, las nacionalidades, pronombres personales y la estructura there is, there are. La última oración que encuentran aquí en la lista es de la evidencia Blog Presentations.
donde ustedes tienen que utilizar las mismas estructuras que acabo de mencionar para presentar a una persona. Entonces, la primera oración dice, my name is John, I am from Australia. Esta oración realmente no tiene errores gramaticales. Lo que quiero llamarle la atención es a lo siguiente. Las oraciones, primero que todo, en inglés, siempre van a empezar por mayúscula. Entonces vamos a trabajar siempre la mayúscula iniciando oraciones en inglés. También tengo los nombres propios. Deben tener mayúscula inicial. Ok, esto incluye los nombres de países y las nacionalidades. Mayúscula inicial en todas los nombres propios y al iniciar oración. También hacen esto, tienden a hacerme esto muchas veces, no entiendo ese tema, pero quiero que tengan muy en cuenta que este pronombre siempre debe ir en mayúscula, el pronombre I. Siempre, no hay excepción, no hay oración, no hay momento, no hay tiempo, no hay estado en donde el pronombre I deba ir en minúscula. Siempre debe ir en mayúscula. ¿Ok? Primer punto. Segunda oración. Dice, where are your mother from? En la sesión anterior les comentaba que en inglés las oraciones siempre tienen las oraciones en inglés siempre se sabe de quién se habla. ¿Ok? Siempre se entiende de quién se está hablando en la oración. Y el trabajo de ustedes en este nivel prácticamente es entender de quién se está hablando en una oración para que ustedes puedan utilizar las estructuras que están viendo en el material multimedia. Por lo tanto, ustedes tienen que identificar de quién se habla en una oración. En esta oración, la segunda, que la tenemos en pantalla, dice, where are your mother from? Aquí estamos hablando de your mother. Esa es el sujeto de esta oración. ¿De quién estamos hablando en esta oración? De tu mamá. Estamos hablando de tu mamá. Tu mamá no es yo, no eres tú, es tu mamá. Repito, no soy yo, no eres tú, es tu mamá. Tu mamá es una tercera persona. No soy yo, primera persona. No eres tú, segunda persona. Es tu mamá, tercera persona. Si yo identifico que estamos hablando de una tercera persona, entonces yo tengo que revisar el verbo to be que voy a utilizar aquí. Porque no puede ser are. Recordemos que el verbo to be, voy a hacer el espacio aquí. Si puedo, permítame. Esto lo ve en el material multimedia, por eso es que es importante. No es eso. Por eso es que es importante estudiar el material multimedia. I'm gonna do it with this one. Entonces, el verbo to be tiene am, tiene are, y tiene is. Sí. Y estos verbos se relacionan a las personas. Ahí. Vamos a ponerlo al revés porque si no se entiende como que se entiende al revés. I, you, we, they. Esas son las personas para ese verbo, ¿ok? Is. Is es la tercera persona, entonces estamos hablando de he, así, she, it. Si yo tengo estos verbos to be, voy a ponerlo, ¿cómo? Voy a ponerlo en otro color.
Estos son los verbos to be, ¿cierto? Am, are, is. Esos son los, no hay otros verbos to be, no se compliquen. El verbo to be puede cambiar de tiempo, pero no cambia el verbo to be. O sea, el verbo to be no es otro, no hay otros verbos to be. Come on, to be. Y ese es el verbo cero estar en español. Verbo to be está en amarillo y los pronombres personales están en blanco. Los pronombres personales indican la persona de la oración, quién está cometiendo la acción. Estos en muchas oraciones pueden ser en lugar de I, you, we, they, he, she, y en lugar de estos pronombres personales puede ser, por ejemplo, el nombre de una persona. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, el nombre de algo. Por ejemplo, para el pronombre it. Puede ser el nombre de algo. En lugar de utilizar el pronombre it, podemos utilizar el nombre de algo. Por ejemplo, el nombre de un perro. El nombre de un gato. Y estaríamos hablando de it. Estaríamos hablando de la tercera persona. En este caso, en la oración, your mother, no estamos hablando no estamos usando el pronombre he, she, it, estamos usando es your mother. Y tenemos que identificar de quién estamos hablando. ¿Estamos hablando de I? ¿Estamos hablando de mí? No. ¿Estamos hablando de you? ¿De ti? No. ¿Estamos hablando de ellos? No. ¿Estamos hablando de él? No. ¿Estamos hablando de ella? Ah, ella. Ok, ella. Ok, puede ser ella, porque pues, estamos hablando de la mamá de alguien, ¿no? No estoy hablando de mí ni de ti, estoy hablando de tu mamá. Tu mamá es ella. Esa sería la tercera persona. Y si identificamos a la persona de la oración, podemos identificar el verbo to be que le corresponde. ¿Ok? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Identificar de quién estamos hablando en la oración. En esta oración, entonces, where are your mother from? El verbo are es incorrecto, porque estoy hablando de your mother. Y your mother no es you, no es we, no es they. ¿Ok? Entonces ahí debemos corregir y utilizar el verbo correcto. En la tercera oración tengo, there is a table. La inconsistencia de esta oración es esta palabra. ¿Por qué está incorrecta? Porque estamos hablando del material multimedia de la unidad, el contenido de la unidad, el contenido de Activity 1. Y el contenido de Activity 1 no habla de vocabulario relacionado a la cocina, ni a la sala, ni a nada. Utiliza el vocabulario relacionado a los útiles escolares. Ustedes deben corregir esta palabra porque esta palabra no se ve ahí. Se ve otra palabra. ¿Ok? No les voy a decir la palabra porque quiero que ingresen a material multimedia y revisen el material multimedia. Entonces, esta es la inconsistencia de esta oración. Tengo aquí la oración, la cuarta dice, I have 20 years old. Esto lo dije en la primera sesión. El verbo have para expresar las edades es incorrecto. Deben utilizar el verbo to be. ¿Ok? ¿Cómo sabemos esto? Ay, pues miremos a ver las instrucciones de la actividad. ¿Qué me están evaluando? El verbo to be. ¿Cómo sé esto? Ay, pues miremos el contenido del material de la unidad o de la actividad 1. Ahí no vemos el verbo have, vemos el verbo to be. Y también tengo oraciones dentro de esa unidad o esa actividad donde me expresan la edad. No utilizamos el verbo have para ninguna de las expresiones de edad. Utilizamos el verbo to be. Okay. Entonces, aquí ya tengo esta ayuda. Pues, estoy utilizando I, entonces, ¿cuál será el verbo to be para esa oración? Pues am. ¿Ok? Tengo la quinta oración, me dice, I have a notebook, a calculator, and a 3-pen. A, o A, es correspondiente a el artículo a o an. Voy a ponerlo aquí también. El artículo a o an. Vamos a minimizar este. Voy a subir este un poco. Come ¿Dónde estoy? Ah, ok. Aquí.
Voy a poner artículo a o an. Es singular. Singular. Es para una sola cosa, un sujeto, una sola cosa dentro de mi oración. O sujetos contables, como quieran decirlo. Si se dan cuenta, entonces la oración ya viene, ya está con el artículo a. Ya tiene el artículo a. Pero esta persona me escribe 3 pen. 3 pen. 3 es el número 3, ¿no? En inglés. Y yo les estoy diciendo que el artículo a va para sujetos o objetos de una oración singulares o contables. Singulares, estoy hablando de una sola cosa. Encima de eso me escribe pen de manera singular. Pen es singular. Pens es plural. Pen sin la S es singular. Entonces, pero me escribe 3. 3 es 3. Entonces no hay consistencia. Esto se llama no hay acuerdo en la oración. No hay acuerdo porque me está hablando la oración de una sola cosa al utilizar el artículo a. Es como si yo dijera en español un o uno o una. Yo no puedo decir un 3 lapiceros, ¿cierto? Como que no hay acuerdo, no se entiende de cuántas cosas estamos hablando en la oración. Aquí tenemos que hablar de una sola cosa. Entonces, la inconsistencia es utilizar esta palabra 3, porque me está hablando de 3 cosas y la oración ya viene con el artículo a. No me cambien las oraciones de las instrucciones, ¿ok? Se hacen tienen un propósito, es algo que necesitan para ustedes. Muy bien. Entonces, es inconsistente, no tiene acuerdo la oración. Es importante tener eso en cuenta. Sigo aquí en la sexta oración, dice, she have 19 years old. La misma inconsistencia de la expresión de las edades, utilizamos el verbo to be, no el verbo have. Y aquí están hablando de she. Entonces, ¿cuál es el verbo to be para she? Vamos a mirar a ver, she. She es is. Ok, perfecto. Entonces utilizamos el verbo to be. En la séptima oración tengo, we live in Rome now. Ahora, esta oración puede tener un poco de lógica porque dice, bueno, vivimos en Roma ahora. Pero esta evidencia me está evaluando, ¿ok? Esta evidencia me está hablando del uso del verbo to be. El verbo to be. Entonces, este verbo live no corresponde a esta oración. Necesito utilizar lo que me están evaluando en la oración. Tengan esto en cuenta en sus evidencias. Si la evidencia les está diciendo que vamos a evaluar algo, utilicen eso. ¿Ok? Y por último, miren la última oración. Esa oración es generalmente sale en el blog presentations. I am from Colombia. Ustedes van a ver las nacionalidades. Están viendo las nacionalidades en este momento en la unidad, en la actividad 1. Material de la actividad 1. I am from Colombia es incorrecto. Ustedes tienen dos opciones. Les voy a decir por qué es incorrecto esa oración. Tenemos esta preposición from. Esta preposición from indica lugar. Lugar. Pero esta palabra Colombian, terminado en N, es una nacionalidad. Es decir, no es un lugar, no es un país, es una nacionalidad. Ustedes no son de colombianos, ustedes son colombianos. ¿Ok? Entonces, o me quitan la preposición from, o me utilizan la palabra nationality. Entonces, ustedes podrían decir, I am from Colombian nationality. Sorry, I am of Colombian nationality.
utilizando la preposición of y al terminarla utilizar la palabra nationality. Entonces, tengan esto en cuenta. Cuando ustedes vean esto y yo les corrija y enseguida les diga esto no es un lugar, es una nacionalidad, ustedes tienen que corregirlo. ¿Ok? La opción sería para esto, I am Colombian o I am, why is this? I am of Colombian nationality. Why can't write today? I am of Colombian nationality. Esto es clave para este nivel. Ustedes tienen que saber expresar las nacionalidades. ¿Ok? No me escriban I am from Colombian porque enseguida la oración es incorrecta y van a tener que corregirla. La evidencia evalúa el uso de las nacionalidades, ustedes van a tener que corregirlo enseguida. ¿Ok? I am Colombian. I am of Colombian nationality. I am from Colombia. Esa sería la otra opción aquí. I am, vamos a ver si lo puedo escribir. I am from Colombia. Tienen que saber la diferencia entre un país y una nacionalidad. Eso es importante. Muy bien, vamos a mirar el chat. Vamos a ver qué más tenemos aquí. ¿Tenemos alguna duda? Podemos ponerlas en el chat o podemos usar el micrófono. A ver. Micrófono, vamos a ver si lo tiene habilitado. No, permítame. Ok, entonces pueden usar el micrófono o pueden usar el chat para sus preguntas. Esas son las inconsistencias, los errores que más se dan en las oraciones. Ok, Johan Lee dice mi mamá. No estoy hablando de mi mamá en esa oración, exacto que estás hablando de your mother, no estás hablando de mi mamá. Mi mamá sería my mother. Ok. My mother sería la diferencia ahí y también estarías hablando de ella, no estarías hablando de otra persona. Diana dice she, creo que estás hablando para la oración de your mother, sí, correcto. She. Carlos Castillo dice un tres lápiz, sí, no tiene un acuerdo, un tres lápiz. Catalina Sarmiento dice a is a pen, is pen. No, es incorrecto decir a is pen porque si tú invirtieras las palabras tal vez tendría un poco más de sentido. Is a pen, puedes decir es un lapicero, pero en esta oración en donde se trabaja, permítame, quiero revisar, donde se trabaja aquí, en la quinta oración, me está diciendo I have a notebook. Have. No está hablando del verbo is. I have a notebook, a calculator, and a ¿qué? ¿Un pen? Ok. A pen. Ok. No me puedo utilizar la palabra three, no me puedo utilizar un número de esa manera, ni me puedes pluralizar pen. Tampoco podrías decir, por ejemplo, pens. Eso sería incorrecto porque tengo el artículo a y el artículo a es singular. Entonces, aquí tiene que ir un objeto singular sí o sí. No hay otra forma. Ok. Vamos a ver qué otras preguntas. She is 19. Sí, se utiliza el verbo to be, correcto. Have es tener, pero tener de objetos tengo entendido. El verbo, el verbo to be puede ser un poquito difícil, no puede ser difícil, no, más bien como de práctica, porque en realidad el verbo to be tú puedes utilizarlo para decir ser o estar, ¿cierto? El verbo have se puede utilizar de diferentes formas, no solamente de tener algo, pero también puede ser una forma de expresar el tiempo. Por ejemplo, eso lo van a ver en niveles mucho más adelante, mucho más adelante. Pero, por ejemplo, yo puedo decir la palabra H-E en español, de haber.
Yo puedo decir, he compartido con ustedes un archivo. Y en inglés lo diría, I have shared with you a file. Entonces, también puede ser utilizado para expresar tiempo, el verbo have, pero eso lo van a ver mucho más adelante. En este momento no nos vamos a complicar con eso. Para ustedes en este momento sí van a tener que utilizar el verbo have. Creo que en una de las actividades van a tener que hacer descripciones físicas y en las descripciones físicas tienen que prestar atención qué características físicas deben ir con el verbo to be y qué características físicas deben ir con el verbo have. Y aplica para el español también. En español, por ejemplo, somos altos, somos bajos, somos flacos, somos un poco más gruesos, pero tenemos el pelo rizado, el pelo café, tenemos ojos verdes, tenemos uñas largas, entonces eso también va a aplicar para las descripciones físicas, pero en este momento sí podría decirse que para ustedes, para ese nivel, have vamos a utilizarlo para objetos que tenemos. Diana Peña dice she is, correcto. Catalina dice we are. Ah, ok, en la oración we are in Rome, sí. We are in Rome. Recordemos, Rome debe ir con R mayúscula, porque estamos hablando de un nombre propio y debe ir en inglés. ¿Profe? Alguien me habla. Catalina. Hola Catalina, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. Un poco perdida porque pues pensé que, ¿cómo va a ir? Yo estoy haciendo el curso porque lo necesito, pero pensé que empezaba pues de cero aquí, ¿no? Pero pues esto está como mucho más avanzado. Ahí donde está la quinta Catalina, oración. antes de que me hagas la pregunta, lo importante en este momento es que ustedes revisen el material multimedia. Si te das cuenta, el material multimedia inicia desde lo más básico del idioma, que es el alfabeto. En estas sesiones estuvimos trabajando los errores que se están dando en las evidencias que me están enviando. Entonces, puede que se sienta en este momento que ha sido bastante, pero ustedes tienen que hacer el proceso correcto y es revisar y estudiar el material multimedia de la actividad antes de hacer las evidencias. Estas sesiones son solo para revisar los errores que han enviado hasta el momento. ¿Me hago entender? Ok, pues yo hasta donde lo que llevo revisado no había visto nada de la palabra pues detener o ¿qué? No, el have estoy haciendo una explicación de la pregunta que me hizo el compañero antes del chat. Eso, pero pues digamos eso no lo he visto. La verdad, la quinta No oración lo he visto sigo hasta el sin momento. entenderla. ¿Cómo? La quinta oración sigo sin entenderla. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué no te queda claro de esa oración? Específicamente, quinta oración, quinta. Ajá, sí, esta. Pero, o sea, quiero la oración completa. Pues digamos que aquí va pues digamos que entendería como y no sé, digamos que si yo puedo poner entonces solamente una cosa, sería un lápiz. Sí. Pero en algún momento dijo que no se podía poner un número, entonces digo, y entonces yo como digo que hay un lápiz aparte de la A. Ok. Esta oración, voy a hacerlo otra vez. Si quieres, cierra el micrófono para poder... Exacto. Esta oración vino así. ¿Ok? I have a notebook, a calculator, and a 3-pen. ¿Ok? La oración original, es decir, el ejercicio que se hace aquí, va así. I have a
and a. Esto es lo que ustedes ven en la evidencia. Esta es la oración que ves aquí resaltado en gris. Así viene la oración en la evidencia. I have a espacio, and a espacio. ¿Ok? El aprendiz me escribe notebook. Aquí me escribe notebook. Esto está en singular, no hay ningún problema. Luego me escribe calculator en este espacio en blanco. Y luego me escribe en el último espacio, me escribe 3 pen. Y yo estoy corrigiendo esta parte de la oración que es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque la oración como tal, o sea, lo que estaba ya disponible para ustedes en las instrucciones, ya venía con el artículo a. ¿Ok? Y este artículo a, incluso si no lo tiene, tengan en cuenta esto. El artículo a es singular. Si usted me ubica el número 3, el número 3, number 3, la palabra 3, ahí, en ese espacio en blanco, es incorrecto. No hay acuerdo en la oración porque usted está usando el artículo a, que es singular, y la palabra 3, que es plural. No tiene acuerdo. Es como si usted me dijera en español, un 3 lapicero. ¿Tiene eso sentido en español? Ok. Entonces, si usted me escribe un 3 lapicero, yo le voy a decir esto es incorrecto porque un es singular y 3 es 3. Son 3, 1, 2, 3. Es plural. ¿Ok? Eso fue lo que escribió el aprendiz. Yo lo que estoy haciendo es corregir lo que escribió el aprendiz. Catalina, ¿ahí entendemos esa parte? Es decir, para mí la corrección sería hasta, ¿cómo se dice? Up at pen. Un lapicero. Sí, tú puedes decir, sí, claro, tú puedes decir a pen. Porque estás diciendo Ok, sin incluir número. Sin incluir número, o sea, digamos, como yo le decía anteriormente, estaba mal. O sea, up, one, pen. ¿Sí? Ok. Así estaría mal. Estaría bien si hiciera and pen. O sea, un lápiz. Pen es correcto. Un lapicero. A pen es correcto. A one pen es incorrecto también porque está siendo redundante. Uno ya está ahí. A es uno. ¿Ok? Ok. Es decir, Muchas poner gracias. el 1 ya sería redundante. No valdría la pena ponerlo. Es redundante. Pero a pen es correcto, no hay problema. Creo que alguien más tenía esa misma duda. José David, ¿te quedó claro esa parte? Sí, ya me quedó claro. Ok, perfecto. Muy bien. A ver. ¿Quién más me escribe? Catalina dice, I am from Colombia. Correcto. Una forma de decirlo sería, I am from Colombia. Juan, tienes una pregunta aquí. Do you live in Rome? No sé a qué te refieres. Si me explicas un poquito más, te puedo... ¿Quién fue? A ver. Juan Duque. Hola. Hola. Bueno, lo que pasa, pues quería como hacer la aclaración de que estaban haciendo una pregunta de, por ejemplo, que decía, we are live in Roma. Pensé que era como que ella estaba preguntando que si vivía en Roma, entonces por eso yo escribí, do you live in Rome?
pensé que, Bueno, que era la forma correcta de cómo hacer la pregunta. ok. Muy bien, gracias Juan. Bueno, La oración, el espacio en blanco en la evidencia dice, we, espacio en blanco, in Rome now. Eso es lo que dice la evidencia. Ustedes van a ubicar en ese espacio en blanco un verbo y pues como se está ubicando, como se está trabajando en la evidencia del verbo to be, ustedes van a utilizar el verbo to be. O sea que no me utilicen otro verbo, utilicen el verbo to be. Si ustedes quieren hacer la pregunta, porque ustedes también ven la estructura interrogativa dentro de este material multimedia y lo pueden revisar después de esto. Si quieren hacer la pregunta, la estructura interrogativa utilizará el verbo auxiliar do. Es correcto lo que dices. Entonces podrías poner do y ahí vas a tener que utilizar un sujeto o un pronombre personal. Yo voy a utilizar, perdón, vamos a hacer la oración corregida. We are in Rome now. Esa sería la oración corregida, ¿cierto? Utilizando el verbo to be. Pero si vamos a hacer la pregunta de esta oración, we are in Rome now. We are in Rome now, utilizaría ese mismo verbo to be. Are we in Rome now? Acá. Ok. Are we in Rome now? Esa sería la forma interrogativa. No voy a trabajar la forma interrogativa en este momento porque ustedes van a trabajar esto en otras actividades y ya lo tienen que estar estudiando en el material de la unidad. Pero tengo are we in Rome now, sería la oración interrogativa de esta oración. ¿Ok? De esta oración. Si ustedes fuesen a hacer la oración interrogativa de esta oración, utilizando el verbo live, lo voy a poner acá abajo como por explicarles el tema, utilizarán el verbo do como auxiliar y utilizarán el mismo sujeto, we live in Rome now. Esa sería la oración interrogativa de esta oración. ¿Ok? Esta oración está incorrecta en la evidencia porque vamos a utilizar el verbo to be. Aquí lo he corregido. We are in Rome now. Y la oración interrogativa sería are we in Rome now. Ven que el orden de palabras cambia. Y esto lo ven en el material de la unidad. ¿Ok? Muy bien. Tenemos una pregunta. Gracias, Juan, por la pregunta. Okay. John dice que no puede entrar a la primera clase como poder de contenido multimedia. John, la grabación está en la... Where am I? Voy a parar aquí de compartir. Y voy a compartir cronograma de actividades. Ya dentro del contenido del curso vas a ver en la carpeta Online Sessions, ahí está la carpeta Web Conference Recording, ahí están las grabaciones, también está en anuncios del curso, apenas ingresas al curso, está también en tu correo porque lo envía al correo. CDX dice sí, correcto, lo enviamos al correo. Sí, correcto. Esta es, ok, Johan dice hasta qué hora va hoy la clase. Hemos culminado realmente las oraciones que íbamos a trabajar. Esto ya depende de las preguntas que tengan ustedes ahora. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda acerca de lo que hemos trabajado hasta el momento? Preguntas. Profe, buenas tardes. Dayana. Dayana. En la actividad 1 hay que uno tiene que hacer como unas respuestas que piden ahí en la práctica. Uno las puede resolver cuantas veces quiera o En el material, es una sola. En el material multimedia. Sí, señora. O sea, cuando tú ingresas aquí,
Y a ver, vamos a ver si la conexión nos da. Exacto, esas, profe, uno las Ok, puede resolver las veces que uno quiera. sí, 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 sí. No hay problema ahí. Ah, ok, porque yo he cometido muchos errores. No, 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 no te Entonces, preocupes, no te preocupes. ok. O Ahí sea, lo yo que me puedo volver al principio y volverlo a hacer. Yep, definitely. Vale, gracias. Listo. Muchas gracias, Diana, por esa pregunta. Sí, es correcto. Todas estas prácticas las pueden volver a hacer, pueden volver al principio, pueden hacer todo esto. Este material es para eso, prácticamente. ¿Alguna otra pregunta? Ups, ups. ¿Alguna otra pregunta acerca de lo que hemos dicho o del curso? Profe, una pregunta es que, bueno, a veces se me dificulta conectarme desde computador Ujú, y en el celular no me aparece, ¿cómo decirlo?, donde aparecen las actividades y demás, ujú. El menú de herramientas. carpetas. Eso para que aparezca sí o sí tiene que ser en computador, ¿cierto? No, tú puedes hacerlo desde el celular. Lo que pasa es que a veces como que se oculta en el celular. Pero si ves en el celular, en la parte superior, dice menú de herramientas. Da clic ahí. Es un cuadrito azul. Ah, ok, ok, sí es que no me había fijado. Si en la Entonces, parte ahorita. superior te aparece el cuadrito azul, dice menú de herramientas sí, creo que dice menú de herramientas. Tú da clic ahí y te aparece enseguida. Profe, una pregunta. Frederick, te respondí, ¿no? Sí, sí, señora. Ok, listo. Muchísimas gracias. No hay problema. John, Yo descargué la aplicación del SENA que dice territorio, pero pues la verdad casi no la entiendo. Así que pues no sé, desde ahí también se puede hacer las actividades, ¿no? tengo entendido que sí, te voy a confesar que nunca lo he hecho, siempre manejo mis cursos a través de mi computador o mi celular, pero sí tengo entendido que Territorium ha sido Pues contratado para eso también. es que sí aparecen las actividades, pero la verdad no sabrían dónde darle para hacer las actividades, la verdad no sé. Para hacer las actividades, Sí, no sé, o sea, aparece todo normal, pero no sé cómo, tengo que darle en algo, no sé, la verdad. hagamos Como una no cosa, pude John. estar no pude estar en la clase primera, entonces Sí. no sabría. Hagamos una cosa, John. Entonces, por favor, revisa la grabación de la primera sesión y cuando estés en el app de tu celular y veas ese problema que de pronto no sepas por dónde meterte, toma un pantallazo, toma un screenshot de ahí de tu celular y me lo envías al correo. ¿Listo? Bueno, sí, señora, gracias. No hay problema. Entonces, cuando tengan así dificultades, toman un pantallazo y me lo envían al correo para saber exactamente a qué se refieren y cuándo, cómo revisarlo. Catalina manda un video, no sé a qué te refieres. Ah, ok. Muy bien, Catalina, gracias. Esa es la grabación de la sesión anterior, que te trabajaron varios temas. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta o damos por terminada la sesión? ¿Podemos dar por terminada la sesión? Yo creo, profe. Ya. Listo. Ok, listo, muy bien. Muy bien, entonces, muchas gracias por asistir a la sesión. Por favor, recordemos que tenemos el foro, las notificaciones en la plataforma y tenemos el correo institucional que también encuentran en mi perfil, que también fue compartido con ustedes en la sesión anterior, que también lo voy a compartir aquí. shellyreserva @miseña.edu.com. Ese es mi correo. Quiero también dejarles esta última información y es que si ustedes tienen dudas acerca de las estructuras de una oración, por ejemplo, están trabajando en una evidencia y tienen dudas acerca de una oración, no sabemos, por ejemplo, si utilizar un sujeto o un pronombre personal o qué verbo utilizar en esa oración, me escriben al correo, con mucho gusto los ayudo, pero necesito que sean muy específicos. No les voy a corregir la oración al correo.
Yo quiero que ustedes empiecen a procesar el idioma y la estructura del idioma y me van a enviar las preguntas específicas. Me van a escribir, por ejemplo, instructor, lo que pasa es que yo hice esta oración y tiene dos cláusulas. La primera, pues, utilizo el pronombre I y digo I am Shelly. Y en la segunda me causa un poco de duda, no sé si utilizar el mismo verbo to be o si utilizar este verbo. Usted me puede aclarar cuál verbo podría utilizar, si este o este, y si es correcto pues para ese sujeto, porque me parece que para ese sujeto pues sean específicos. Específicos, ¿ok? Y con mucho gusto les atiendo. Carlos, no, todas las actividades están habilitadas. Puedes trabajar el curso de manera secuencial, 1, 2, 3 y 4, y trabajar el curso a tu tiempo. ¿Listo? Todo está habilitado para ustedes. Listo, muchas gracias entonces por asistir a la sesión. Y nada, quedamos conectados, comunicados en cualquiera de las herramientas. Cualquier cosa me avisan, por favor, estoy aquí para responderles. Y estamos pendientes. Muchas gracias entonces por asistir a la sesión. Doy por terminada la sesión. Gracias, profe. Gracias a ustedes.